Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos encontramos aquí una vez más en este espacio de Al Abrigo de Su Gracia, su hermano Sergio Pérez, saludándoles a todos los hermanos y amigos que siguen esta transmisión aquí en este espacio y en este bello canal. Que Dios les bendiga mucho. Feliz 2024, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, para sus familias. Que Dios les lleve a más en este año que inicia 2024. Estamos aquí un año más en Al Abrigo de Su Gracia y en este espacio, en este bello canal. En esta ocasión quisiera hablar acerca de un poco acerca de la justicia de Dios en el creyente. Y es bueno en el sentido que cada año siempre tenemos o nos hacemos propósitos de año nuevo. Siempre al inicio de cada año es un ciclo que empieza. 2023 quedó atrás, todo lo que se hizo, lo que hicimos o dejamos de hacer, pues ya quedó en el ayer, quedó en el pasado. Y siempre es bueno hacer una evaluación de lo que pudimos haber hecho y no hicimos, y de lo que hicimos y que realmente muchas veces no debimos haberlo hecho. Entonces, por supuesto que al inicio de cada año es una oportunidad no solo de reflexión como creyentes, como personas, sino también como iglesia, como hijos de Dios, tener esa planeación, esa prospección y por supuesto tener una misión y una visión en las cosas de Dios y llevarlo a cabo. No podemos negar que este 2024, aunque tengamos grandes expectativas en el sentido de que esperamos y anhelamos ver cosas buenas, nuevas, diferentes y experiencias, sobre todo me refiero a experiencias, vivencias, circunstancias que puedan enriquecernos, que puedan llevarnos a una mejora en el área espiritual y por supuesto en las otras áreas de nuestra vida. No podemos negar la realidad de lo que está sucediendo, de lo que cada día está pasando a nivel mundial y en nuestras comunidades, en nuestro alrededor, en nuestros países. Por supuesto que aunque anhelamos y esperamos ver cosas mejores, buenas, lo cierto es que se va complicando cada vez más. Eso el hecho de que hermanos, amigos, el hecho de que se compliquen las cosas, el hecho de que no haya una mejoría y que en un momento dado podamos pensar y creer que nuestros gobiernos de cada uno de nuestros países van a hacer algo por nosotros, algún partido político o bien alguna institución de gobierno o bien de índole particular y que esto nos va a traer una mejoría, puede ser. Sin embargo, reitero, las cosas se van complicando cada vez más, los tiempos se van haciendo más difíciles, pero nosotros tenemos una ventaja. El creyente tiene una ventaja, la cual es y depende totalmente de Dios. Su confianza o nuestra confianza y nuestra fe está depositada en las cosas eternas, en las cosas de arriba. Entonces, independientemente de que en el mundo ocurran cosas cada vez más tremendas, más catastróficas o más terribles, que eso es indudablemente lo que vamos viendo, como va aumentando el grado de maldad, de perversidad y de situaciones extraordinariamente extrañas, pero en un sentido malo, en un sentido del pecado, etcétera. Nosotros confiamos en Dios. El creyente tiene la oportunidad, por supuesto, de poder vivir bajo esa bendición de Dios, la cobertura de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Eso no nos exime de situaciones difíciles, no nos exime de enfrentar circunstancias adversas, problemas, situaciones
que por supuesto se van a presentar y se están presentando cada día, pero tenemos una ventaja abismal con respecto a aquellos que no conocen de Dios y que su vida no gira en torno o no depende de la mano del Padre. Nosotros sí, y por supuesto que Dios interviene a nuestro favor y siempre aguardamos en Él y tenemos nuestro corazón, nuestra fe, y por supuesto eso nos da esperanza en Dios, en todas las cosas. Entonces no hay que desesperar, no hay que desmayar, hay que seguir adelante en este 2024, que aunque el panorama no es muy alentador, confiamos en Dios. Y el gozo de la salvación debe de estar permanente en nuestra vida. No es un gozo que se produce a razón de las circunstancias, no es una alegría que se produce a razón de estar bien, sino que por supuesto el gozo, dice la Escritura, que proviene del Espíritu o de nuestro Espíritu, puesto que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y la justicia de Dios también. Por eso quiero hacer unas reflexiones o una breve reflexión con diferentes, tocando algunos tópicos en específico, y sobre todo el mencionar que aunque el mundo por supuesto está viviendo y resintiendo cada día más el pecado de Adán y de Eva, el error, la equivocación o realmente el pecado que ellos cometieron en el Edén, la desobediencia que ellos tuvieron y las repercusiones que han tenido hasta el día de hoy, esta onda expansiva que vemos, es un resultado de ello. Independientemente de eso, el deseo de Dios, el plan de Dios, el programa de Dios para la iglesia, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, para aquel que es redimido y salvo, y esto es algo por fe, para todo aquel que quiere y tiene la capacidad de creer en la obra vicaria de Cristo. Por supuesto que hay un llamado, y en este programa de Dios y en estos propósitos de Dios, de entre todo lo que Dios ha dispuesto, es que la iglesia crezca, el cristiano, el creyente crezca, que pueda desarrollarse, que pueda vivir en medio de todas las circunstancias adversas, difíciles, en medio de estos problemas, en medio de todo lo adverso que pueda haber en este mundo. El creyente debe o debemos nosotros vivir en medio de ello. No podemos de ninguna manera ignorar lo que pasa a nuestro alrededor, ni tampoco pretender ir a vivir a una montaña o a un monasterio o a ir a encerrarnos y evitar toda convivencia con el mundo para no pecar o para no ser seducidos o que la tentación no haga mella en nosotros. No, eso no va a ocurrir. Huir, o en este caso más que huir, el aislarnos del mundo no es la solución, puesto que en realidad la oración de Jesús fue, esta oración está en Juan capítulo 17 verso 15, quiero leérselas para que ustedes estén enterados, convencidos, pero conscientes, sobre todo, que estemos conscientes de esta oración que hizo el Señor Jesús por sus discípulos y que por supuesto abarca para su iglesia. ¿Cuál? Juan capítulo 17 verso 15 dice de la siguiente manera: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Entonces, no es una opción el aislarnos del mundo, de la gente del mundo, no es una opción el querer huir, el querer evitar el mundo a toda costa. Tenemos que evitar el pecado, tenemos que evitar la carnalidad, tenemos que evitar inmiscuirnos en las cuestiones de la vida, no dejarnos arrastrar ni llevar por el materialismo, por lo pasajero, por lo temporal. Tenemos que ser suspicaces, tenemos que ser personas con sentido común y por supuesto no olvidando que el pecado es algo que persistirá en la vida de los hombres y los pecados persistirán en la vida del creyente
hasta que no sea erradicado por completo el pecado y el Señor haga su obra a su debido tiempo. Reitero que el pecado es algo que persistirá en la vida de los hombres. El pecado, hablo de la condición del estado, y los pecados, que son las acciones o obras de la carne, de una manera u otra, pueden presentarse en la vida del creyente hasta que no sea erradicado en su tiempo por el Señor. Entonces, definitivamente, y es importante mencionar en relación a la justicia de Dios en nuestra vida, en la vida del creyente, es que el pecado ya no tiene poder sobre el Hijo de Dios, sobre el creyente. Y me refiero a una situación de esclavitud, me refiero a una situación en donde ya está, no hay manera de escapar y no hay manera de evitarlo y no hay manera de no llevarlo a cabo, puesto que se es esclavo del pecado. Esa condición ya no existe, ya no persiste, ya no mora en la vida del creyente, porque justamente es algo que fue quitado, fue roto a través de la obra vicaria de Cristo, fue roto cuando el Espíritu Santo vino o viene a la vida del creyente, o vino a nuestras vidas. Por supuesto que cuando hablamos del pecado en singular, se está refiriendo a un estado. Cuando la Escritura, cuando la Biblia nos habla del pecado, está hablando en singular, como uno solo, se está refiriendo del estado, de la condición interna del ser humano. Cuando la Biblia habla de pecados de forma plural, se está refiriendo a las obras del pecado, que estas son una consecuencia, las obras de la carne, las obras de pecado, el mentir, el robar, el engañar, el adulterar, el fornicar, el emborracharse, la brujería, la hechicería, la maledicencia, los pleitos, las iras, las contiendas, etc. Puedo citar muchos, son un resultado del estado interno del hombre. Es decir, que a razón de la caída de Adán, como lo mencioné en un principio, hablé de una onda expansiva en donde el mundo está experimentando esta onda expansiva, se está refiriendo justamente a esa condición de pecado. No se puede ir en contra de esa condición. Hay una propensión, o sea, el ser humano, una vez que nace en esa condición de pecado, la cual nos condena o condena al ser humano, y esta es la que quita Cristo. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario: romper, quebrar esta esclavitud y, por supuesto, traer su justicia o la justicia de Dios a la vida del creyente, o en este caso a la vida de la persona, el hombre y la mujer que cree en Cristo, en su obra, en su muerte, en su resurrección, en su palabra. Entonces, mediante la fe, se rompe este estado y viene a morar el Espíritu Santo como garantía de la salvación, como evidencia de esta vida nueva, la cual nos da Dios, e iniciamos una relación con Dios como Padre y nosotros como hijos. Entonces, dice Romanos capítulo 6, verso 22, quisiera leérselos. En esta ocasión quiero utilizar la versión Biblia a la palabra, así se llama la versión, Biblia a la palabra. Romanos 6:22 dice de la siguiente manera: pero ahora habéis sido liberados del pecado, sois siervos de Dios, habéis sido consagrados a Él y tenéis como meta la vida eterna. Es muy claro este pasaje. Lo leo de nuevo. Pero ahora habéis sido liberados del pecado, sois siervos de Dios, habéis sido consagrados a Él y tenéis como meta la vida eterna. Es decir, que la salvación no es una meta. La salvación no es la meta. La salvación es lo que se inicia en el momento en que entregamos la vida a Cristo, en que nos acercamos a Dios, nos arrepentimos del pecado y de nuestros pecados, pedimos perdón por nuestra maldad, por nuestra ignorancia acerca de Dios, por estar huyendo, por haber estado huyendo, por haber estado viviendo en una condición pecaminosa, sucia, vana, inicua.
y por supuesto que le entregamos nuestra vida a Dios y iniciamos una relación, se sucede una situación filial en esta relación con Dios, en donde nos convertimos en hijos una vez que su justicia viene a nuestra vida. Somos justificados, dice la Escritura, por fe, no por obras para que nadie se gloríe de ello, sino que esto es un regalo de Dios, es un don de Dios. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Por gracia sois salvos. Entonces la gracia es un favor inmerecido, es algo que no merecíamos. Esa es la gracia de Dios, algo que no merecíamos, porque lo cierto es que nosotros merecíamos morir por nuestra condición y por nuestras obras de pecado. Pero Dios no nos da eso se llama misericordia, sino que Él, con su gracia, un favor inmerecido, no lo merecemos, pero no lo dio. ¿Cuál es? La salvación. La salvación es un favor inmerecido, y este favor se da justamente por la obra de Cristo. Cristo lo hizo todo en la cruz. Entonces, hermanos, amigos, debemos entender perfectamente que como hijos de Dios somos, o debemos entender perfectamente quiénes somos en Cristo y lo que somos y lo que tenemos en Dios. Así que los creyentes no somos ya más pecadores, no somos pecadores. Podemos pecar, pero no somos pecadores. Pecador es aquel que está en esa condición, en esa naturaleza y en ese estado de muerte y de condenación. ¿Por qué? Porque mora esa condición a razón del pecado de Adán. Y eso es lo que Cristo vino a quitar en la vida del hombre. Entonces, justamente, el pecador es esclavo del pecado, no puede huir de esa condición, por mucho que se lo proponga, por mucha reflexión que haga, por mucha intención o buena intención que se tenga de no querer hacer lo malo, de portarse bien, de tener un buen comportamiento ético, una buena moral. Imposible, no se puede esto. Pablo lo habla muy bien en el capítulo 6 de Romanos, y por supuesto que no es una condición en la cual Dios quería ni tenía en su corazón que el hombre estuviera. Pero a razón, reitero, del pecado de Adán, y él, por ende, pobló la tierra, toda la descendencia, toda la raza humana entró en esa condición de pecado y de condenación y de muerte. Entonces, definitivamente, el creyente ahora, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, no solamente somos hijos de Dios, sino que formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Es una expresión que utiliza la Biblia es una forma figurada para hacernos ver que es Cristo en nosotros, obrando en esta tierra con un propósito. Y por supuesto que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, es quien ahora tiene la encomienda de dar a conocer las buenas nuevas de salvación, la obra que Dios ha hecho en la vida del creyente o en nuestras vidas, y que por supuesto debemos nosotros de vivir y de experimentar todo lo que Dios ha deparado para nosotros. Cosas que ni ojo vio ni oído oyó, son las que Dios ya hizo, ya preparó para nosotros. En su original, en el original, cuando habla de este pasaje, nos habla que algo ya hizo Dios en la eternidad pasada, y que por supuesto esto se hizo desde antes. Este plan de salvación diseñado en la eternidad, que por supuesto se aplicó en nuestro presente, en esta eternidad presente, y que trae una bendición perfecta y eterna en la eternidad futura. Entonces, esto es una forma de poder expresarlo. Por supuesto, hermanos, que
nos encontramos con un problema aquí. Nos encontramos con un problema porque desafortunadamente la Iglesia de Cristo, un gran sector de la Iglesia de Cristo, tiene mucha dificultad de poder comprender y entender la justicia de Dios en su vida. Y en un momento dado no distinguir ni conocer qué sí, qué no, cuáles son los límites y qué puedo hacer o qué no puedo hacer como hijo de Dios o como creyente. Y qué hago para que se invalide esa justicia en mí, qué hago para que entonces la justicia de Dios no la pueda yo perder o extraviar. Cuando hablamos de la justicia de Dios, por supuesto, estamos hablando de algo que viene de lo alto, que no emana del ser humano y que el hombre no tiene la capacidad no solamente de crearlo, sino de sostenerlo. Porque esta justicia es de Dios, esta justicia viene de lo alto. Esto no es algo que el hombre pueda producir, provocar, sostener, mantener, propiciar de ninguna manera. De ninguna manera. Y esto es algo que el mundo necesita saber. Esto es algo que el mundo necesita escuchar. El mundo debe de salir del error, debe de entender que efectivamente hay un Dios que le ama, un Dios que quiere su salvación y que no quiere condenar a nadie. Entonces, hay muchas expresiones que utiliza la Escritura que podemos ver en la Biblia en relación a esta cuestión de la vida cristiana y la vida espiritual del creyente. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto, haciendo una reflexión, utiliza algunas metáforas. En segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4, nos habla un poco acerca de ello. Usted puede leer en casa todo el capítulo, es muy interesante lo que el apóstol Pablo habla para Timoteo y también en la carta a los Efesios. Entonces, el apóstol Pablo, haciendo una reflexión acerca de la vida cristiana, de la vida espiritual del creyente y la manera o la actitud que debe de adoptar o que debía adoptar, él a través del Espíritu Santo por inspiración, hace una metáfora, un comparativo, y Dios le va dando justamente esta revelación para poder hacer esta reflexión de cómo debería de ser o debía ser cuando él lo escribió, cuando Dios se lo dio en algunas de sus cartas a las diferentes iglesias a las que por supuesto habían recibido el mensaje, a las que se les había predicado y habían recibido el mensaje de Cristo, las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo debía de ser esa vida del creyente? Como mencioné, independientemente de las circunstancias, de lo adverso, de lo duro y de la maldad que pueda haber y el pecado que pueda haber en el mundo y de todo lo que pueda estar sucediendo, el creyente está llamado a crecer, el creyente está llamado a desarrollarse. El propósito de Dios es que el creyente crezca, el creyente madure, el Hijo de Dios pueda crecer y pueda fructificar de una manera en la que Dios lo planteó en la eternidad y desde luego conforme a su designio y deseo. Estamos hablando de una plenitud en Dios y una plenitud en la vida espiritual. Pero hay muchas cosas que pueden limitar o nos limitan. Y quiero leerlo y después hacemos otra reflexión en ello. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4 dice, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Aquí el apóstol Pablo está utilizando dos metáforas en la vida del creyente, en la vida espiritual, la vida cristiana, de un hijo de Dios, de un creyente, y primeramente lo asocia a un soldado. A un soldado en donde está haciendo una diferencia entre la vida civil y el haberse enrolado en el ejército. Si un oficial, un soldado está en un ejército, se enroló, se matriculó, entró a las fuerzas armadas, al ejército, de ninguna manera puede vivir la vida civil. Cambia en el sentido de que al portar el uniforme
no tiene manera ni forma de comportarse como una persona que no lo tiene, que no pertenece al ejército. Entonces está haciendo el apóstol Pablo esta referencia en relación, en un comparativo de nosotros como soldados, pero también como hijos de Dios. Ya no estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, nuestro comportamiento debe ser diferente, puesto que nos hemos enrolado en el ejército de Dios y debemos de agradar a aquel que nos ha reclutado, que es Cristo. Cristo nos ha introducido a esta vida nueva, a esta relación con Dios, a esta vida en comunión, y por supuesto que no podemos comportarnos como si no fuéramos hijos de Dios, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así como un soldado no puede vivir la vida civil, sino que de alguna manera cumple con lo establecido de esa nueva vida en las Fuerzas Armadas, en el ejército, así el creyente, una vez que ha entregado su vida a Cristo, debe de vivir su vida de manera tal que le agrade, ya que fue quien le reclutó, y no puede vivir una vida contraria a lo que dice ser o a lo que es. Entonces nos habla primero de un soldado y nos habla también de un atleta. Entonces dice aquí que el atleta de ninguna manera puede ganar un premio si no se apega a las reglas, si no sigue las reglas que se establecen para la competencia en la que entra. Entonces cualquier atleta que infringe las reglas, ya sea en peso, ya sea en las estipulaciones que se dan para seguir la competencia, si rompe alguna de estas reglas, pues simplemente es descalificado, no puede obtener el premio. Y no es que esté diciendo aquí que el creyente puede ser quitado de la vida de la salvación, o le puede ser quitada la justicia. Es aquí donde entran, amigos hermanos, esta confusión. Al hacer estas reflexiones, entonces nos puede llevar, o muchos los llevan o se dejan llevar por la metáfora, por este símbolo, estos símbolos o estas comparaciones que solamente está utilizando el apóstol Pablo y los escritores bíblicos para hacernos ver una actitud, para hacernos ver un comportamiento, pero esto en el fondo no está diciendo meramente que va a quitarnos, como aquí, que el atleta, que si no se apega a las reglas, no obtiene el premio y es descalificado, o que en un momento dado no puede obtener el premio. Entonces muchos derivan, reflexionan y asumen que el premio es la vida eterna, que el premio es la salvación, es la salvación, y que entonces se les va a quitar, la van a perder. No es así, sino que más bien el apóstol Pablo, hablando de ello, nos habla de una cuestión de carácter, de una cuestión de comportamiento, de una cuestión de actitud ante el mundo, ante el diablo, ante la tentación y ante los embates de nuestra propia carne. Y por supuesto el llamado es a ser buenos soldados, a que haya disciplina, a que haya entrega, a que seamos nosotros acordes, que haya armonía entre lo que somos y en un momento dado y lo que debemos de vivir o debemos de ser. Entonces, inclusive en Efesios nos habla acerca de usar la armadura de Dios, no nuestra, la armadura de Dios, porque de esta manera vamos a poder estar firmes. ¿Firmes cuándo? No solamente en el día de la tentación, que es el día malo, sino toda la vida cristiana. Dice Efesios capítulo 6, verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y justamente en este pasaje, usted lo puede leer en casa, Efesios capítulo 6, desde el verso 11 hasta el 17, habla acerca de cada uno de los elementos de esta vestidura, de la armadura de Dios, y de que debemos como creyentes portar esta armadura
para poder estar firmes. Si nosotros buscamos firmeza en nuestra vida, si nosotros buscamos permanecer en el llamado, en el propósito, en el ministerio, en la vida cristiana, en la vida espiritual a la cual hemos sido llamados, debemos de, mediante la fe, utilizar cada uno de los elementos, conocer estos elementos, conocer la armadura y usarla, portarla. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo aquí a la iglesia en Éfeso y está hablando de vestíos de la armadura, esta expresión vestirse, en su original, en su uso normal, se está refiriendo a utilizar una prenda que se conoce en su totalidad porque somos los únicos que la usamos. Al usarla nosotros, como cuando usamos un pantalón, un suéter, una playera, algo que es nuestro, en un momento dado sabemos cómo nos queda, sabemos cómo es su uso, porque es nuestro y es algo que debemos de usar. Si hace frío, entonces vamos por un suéter, porque sabemos que nos va a quitar el frío. Si hace calor, entonces cambiamos el suéter y usamos una playera, algo fresco, pero vamos cambiando dependiendo cómo se da el ambiente, cómo se dan las condiciones climatológicas, etcétera, ¿no? E inclusive sociales, ¿no? Cómo ir vestido a un lugar, etcétera, ¿no? Entonces, esto de vestirse es una expresión, no es una expresión que nos está invitando a hacer un acto profético, como en algunas iglesias, como en algunos lugares, en donde de forma figurada hacemos como que nos ponemos la cota para la batalla, ¿no? Y utilizamos el escudo y nos ponemos el yelmo y agarramos la espada, pero todo esto lo hacemos de una forma figurada y orando como si fuera un acto profético. No, esto no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no se está refiriendo a eso, sino que está refiriéndose de una forma práctica de cada uno de los elementos de la armadura para que podamos estar firmes. Y justamente en estos elementos de la armadura cabe destacar la coraza de justicia. La coraza que en un momento dado puede cubrir o que cubría en una armadura en tiempos antiguos para las batallas que regularmente o más bien eran de cuerpo a cuerpo, protegía las partes esenciales del cuerpo. Aquí está hablando acerca nos está haciendo una referencia a lo interno, nos está haciendo una referencia al corazón, nos está haciendo una referencia no al corazón físico que late y nos da vida, sino que se está haciendo una referencia al interno, a lo que somos, a la forma interna de nosotros, nuestro ser. Entonces, al usar la coraza de justicia, cuando dice vestirse, se está hablando de conocimiento acerca de mi prenda, conocer acerca de cada parte de la armadura, tener un conocimiento de esta armadura, cada uno de los elementos, cómo se usan, cómo los debo de emplear. Nos habla de un conocimiento de cómo usarlos. Y eso es algo que desafortunadamente se carece mucho dentro de la Iglesia de Cristo a nivel mundial. Sería interesante, lo vamos a hacer posteriormente, ir analizando cada uno de los elementos de la armadura, pero el que quiero destacar justamente por el caso que estamos haciendo esta reflexión es la justicia de Dios, la coraza de justicia, que esta está en el versículo 14 de este capítulo 6 de Efesios. En el verso 14 nos dice, se los leo de la siguiente manera: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Durante el pasaje cita varias veces el apóstol Pablo estar firmes, pero esto va en relación a la coraza, que a su vez son elementos que están entrelazados con la vida espiritual, están entrelazados con el conocimiento de las Escrituras y el conocimiento acerca de lo que somos y de lo que tenemos como hijos de Dios, como Iglesia de Cristo. Entonces, la coraza de justicia se ha malentendido, ya que de inmediato cuando hablamos de justicia solemos recurrir a la justicia como un concepto natural, un concepto terrenal,
como algo que puede en un momento dado ser aplicado en un ambiente jurídico, de abogacía, y que nos lleva a un principio en el que hay que dar a cada quien lo que le corresponde, o dar a cada uno lo que le corresponde. Eso nos hace ser justos, no hacer una diferencia, no tener una preferencia, sino que ser justos con todos. No es esto lo que está refiriéndose, no es esta, porque hay una definición social, hay una definición jurídica. La definición social de justicia nos dice que es un principio moral que lleva a determinar que todos deben de vivir honestamente. No se está refiriendo a eso tampoco. Suena bien, podemos hacer una reflexión y decir, pues es bueno eso, pero no se está refiriendo a eso la Escritura. Más bien nos está hablando la justicia, hermanos, y esto es algo que debemos entender. La Iglesia de Cristo lo debe de entender muy bien, porque de esto depende cómo se viste, cómo está usando, cómo se está vistiendo con la armadura de Dios. Y si no entendemos la justicia de Dios en nosotros, no vamos a entender las otras cosas. Entonces, la justicia de Dios viene a la vida del creyente por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la justicia, hermanos, es un estado o es una posición que el hombre, o la mujer, desde luego, el hombre, alcanza y obtiene por gracia de Dios, por la fe que ha depositado en Cristo Jesús y en su sacrificio. Se lo vuelvo a decir, la justicia es un estado o una posición que el hombre alcanza u obtiene por gracia de Dios, por la fe que ha depositado en Cristo Jesús. Entonces, estamos hablando que el creyente es declarado justo, y esta expresión de ser justo se está refiriendo, así como por el pecado de Adán todos hemos pecado y estamos condenados o destituidos de la gloria de Dios. De esa manera, Cristo vino a cambiar ese destino, esa condición, esa situación con connotación eterna. Vino Cristo a cambiarlo, y justamente lo cambia de tal manera que quita esta condición de muerte, esta condición de pecado, este estado de pecado, y entonces nos da o nos cambia esa condición de muerte, de pecado y de condenación, para que la justicia de Dios venga a la vida del creyente mediante la fe en Cristo. Entonces viene la justicia, eso se le llama el nuevo nacimiento, y quien trae esa justicia es el Espíritu Santo que viene a la vida del creyente cuando entregamos la vida a Cristo, cuando decidimos iniciar una relación con Dios y rendir nuestra vida. Entonces viene el Espíritu Santo a nuestra vida para traer ese estado de justicia y depositarlo en nuestro espíritu, y que esa justicia de Dios sea patente en nosotros, no solo en el ámbito espiritual, sino que tenga una evidencia en lo natural, porque empieza a haber cambios, empieza a haber restauración, restitución, empieza a haber un cambio de vida, empieza a haber una relación con Dios palpable, en donde empezamos a experimentar su amor, experimentar su justicia, su gracia, su misericordia, y reconocemos a Dios en nuestras vidas. Y entonces empieza a haber un hambre por Dios, un hambre por Cristo, por su Espíritu, y todo esto a razón de la justicia que viene a nosotros, porque esa justicia nos declara libres de acusación, absueltos de toda culpa y de toda condenación. Entonces, dice Romanos capítulo 5, verso 1, quiero leérselos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz significa que ya Dios no está enojado con nosotros, y ya no hay ira en Dios, porque toda la ira de Dios se descargó o fue puesta
en Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando dice la Escritura justificados, esta palabra justificados en su original griego, como fue escrito el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es la palabra dikaio. Y esta palabra griega, dikaio, significa algo que es recto, algo que es inamovible. Se refiere a una aprobación judicial, tiene una connotación jurídica propiamente de algo que ha sido aprobado, y esto es estrictamente o específicamente en un sentido legal. Por eso es que una vez que la justicia de Dios viene a la vida del creyente o de ese hombre o de esa mujer, es irreversible. No hay manera de quitar esa justicia, no hay manera de poder señalar a ese hombre o esa mujer como culpables, porque Cristo llevó el pecado en sí, en la cruz. Dios lo puso, es pecado, y los pecados en Cristo en la cruz. Por eso se lleva a cabo cuando el hombre y la mujer entrega o entregamos la vida a Cristo, nos rendimos a Él. Entonces viene el misterio del cambio, en donde se nos es quitada esta condenación, este estado de muerte, de pecado, y entonces viene la justicia de Dios a nosotros. Dice la Escritura en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo. Todo el pecado, toda la condición, la naturaleza pecaminosa fue depositada en Cristo, y nuestro pecado, mi pecado, su pecado fue depositado en Cristo, y esto es una cosa extraordinaria, porque se está refiriendo abarca, quiero decirles esto, los pecados del ayer, también los pecados que hemos cometido hoy y los que cometeremos mañana. Y no me estoy refiriendo a dar licencia al pecado, al libertinaje, a que como esa justicia ya no me es quitada, entonces voy a pecar todo lo que quiera. No. Porque si se hace eso, si se piensa eso, entonces estamos hablando de evidenciar lo que hay en el corazón, el deseo del corazón, el anhelo del corazón, y que no es agradar a Dios, y no es vivir una vida entregada a Él, consagrada, buscando una santificación, sino más bien una vida licenciosa, inicua y llena de pecado. Entonces tal conversión, tal entrega no es real. Es algo que hay que reflexionar. Entonces, sabemos que hay un perdón permanente de parte de Dios. Cuando nosotros confesamos, como cristianos, como creyentes, confesamos el pecado que hemos cometido durante el día, en un momento dado, por descuido, por arrebato, etc. Porque pecamos como cristianos, como creyentes, sí pecamos. Vamos a Dios y lo confesamos y somos perdonados. Totalmente perdonados. Entonces, la justicia de Dios no viene a la vida del creyente, o no viene a la vida de los hombres por las obras, de ninguna manera. No se puede, ni viene por las obras, por las cosas que hagamos, ni se puede sostener por las obras. La salvación no es un resultado, la justicia de Dios en la vida del creyente no es un resultado del comportamiento, no es un resultado de las obras, no es un resultado de lo que podamos hacer, de las buenas obras, o de aquel esfuerzo que podamos nosotros emplear, porque no viene de nosotros, viene de lo alto, viene de Dios y de la obra de Cristo. Lo que hizo de Jesús en la cruz del Calvario, de ahí viene esa justicia. Para eso vino Cristo justamente. Entonces, se nos imputa esa justicia, así como Adán nos imputó el pecado, por fe, Cristo nos imputa la justicia y nos quita la condenación y la muerte. Y es importante que el creyente viva esto, entienda esto, para que de alguna manera pueda saber quién es, cómo es, a qué hemos sido llamados, y viva en esta libertad. Dice, quiero leerles esto. Esto es en la versión, es en la Biblia textual, la cuarta edición, Biblia textual. Yo se la recomiendo mucho esta Biblia, búsquela. Biblia textual, cuarta edición.
Tiene diferentes fuentes, pero una de las fuentes de esto viene del texto crítico, ya hemos hablado algo de ello, viene de los manuscritos encontrados en el Qumran, que son los manuscritos más antiguos, cerca del año 100, 200 después de Cristo. Normalmente las Biblias modernas, incluyendo la Biblia Reina Valera, normalmente viene de manuscritos, se traduce de escritos de copias del siglo XIV, siglo XV, son las más antiguas. Y por supuesto que Qumran, lo que se encontró en estas cuevas allá en Israel, viene del siglo I, siglo II, 100, año 200 después de Cristo, muy cercano al tiempo de los discípulos, de los apóstoles y por supuesto de la primera iglesia, de la iglesia neotestamentaria que nació por la predicación de la palabra de los apóstoles. Entonces dice esta versión, Romanos capítulo 1 verso 2, Romanos capítulo 8 verso 1 y 2. Así es como dice en su original, así es como debería de venir, pero no viene así en todas las Biblias modernas. Dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es como aparece en la versión tradicional. Así viene en la versión tradicional. En la versión Biblia textual dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Se los vuelvo a leer en la versión textual. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Brinca voy a decirlo así, que brinca, porque en realidad en su original no viene así. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí me entiende? Lo leo corrido. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En algunas versiones, incluyendo la Reina Valera, viene un agregado donde dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es un agregado. En su original no viene así. Y esto nos da libertad, porque al agregar los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aquí justamente hay una manipulación, voy a decirlo así, o bien se está haciendo una referencia, una advertencia y se está condicionando una actitud, cuando en realidad Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la vida cristiana, la vida espiritual, la justicia de Dios nos lleva a la libertad para tener una relación en libertad, una vida entregada a Dios por amor, por agradecimiento y no por miedo. No por miedo a lo que me pueda quitar, no por miedo a lo que me pueda pasar. Y yo sé que hay muchos pasajes, usted puede estar, amigo, hermano, pensando, es que hay muchos pasajes en la Escritura que nos habla acerca de que la salvación se puede perder y que nos podemos condenar. No es así. No es así. Hay que hacer un análisis. Cuando leamos la Biblia, tenemos que estudiarla, no solo leerla por leer, porque no podemos tomar la Biblia de manera literal. Eso es hiperliteralismo. Es un error garrafal. Hay que utilizar los elementos de interpretación, como la exégesis bíblica, por supuesto la hermenéutica, hacer una exégesis real para entender y ver el mensaje de lo que la Biblia nos quiere decir. Y por supuesto, esto tiene que tener una armonía bíblica, un sentido en toda la Escritura, con el propósito de Dios, el programa de Dios, el deseo de Dios, el pensamiento de Dios. Y entonces nos vamos a dar cuenta
en su original, hay que recurrir al idioma original para poder entender bien qué es lo que está diciendo el pasaje. Y en un momento dado, ¿a quién se le dijo? ¿Por qué se le dijo? ¿Bajo qué condiciones se escribió? ¿Por qué se dio ese tipo de revelación? Y de esa manera, darnos cuenta que es perfectamente la escritura armoniosa. Y lo que da Dios en este sentido, no hay manera de poder sacar al Espíritu Santo de la vida del creyente. No hay manera de regresarnos a la condición de pecado y de muerte. No hay manera de volver a ese estado de pecado una vez que ha sido quitado. No se puede quitar la justicia de Dios. No podemos erradicarla de nuestras vidas. Aunque nos equivoquemos, fallemos, erremos o pequemos, y no es una invitación para que lo haga, no en ninguna manera, sino que más bien hay un llamado a vivir en santidad, un llamado a vivir en vida nueva y experimentar al 100% esa justicia que Dios nos ha dado, a vivir apasionadamente esa vida nueva, esa vida en Cristo, esa vida en gratitud, porque ya no hay condenación, porque ya no hay muerte, porque ya hay un propósito, porque ahora hay una relación con Dios en donde Él es mi Padre, yo soy su Hijo, y entonces puedo vivir la vida cristiana y la vida espiritual al máximo, en plenitud, sin miedos de estarme cuidando, pensando si me peino de una manera ya estoy cayendo en pecado, o si prendo la televisión ya es pecado, o si cosas tan absurdas, tan inútiles. Y por supuesto, como lo dije en un principio, de ninguna manera hemos sido llamados a crecer, a desarrollarnos, a madurar y a ponernos los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A vivir la vida cristiana conforme al propósito de Dios, en obediencia a Dios, por amor, y por supuesto siendo promovidos dentro del reino, yendo a más en las cosas de Dios, pero conociendo quiénes somos y lo que tenemos. Y una de ellas es poniéndonos la coraza de justicia. Y la coraza de justicia es entender en nuestro corazón, en nuestro ser interior, que ya no somos pecadores, que ya no mora esa condición de condenación y de muerte en nosotros, que el diablo ya no puede venir a decirnos hazlo y decir sí, sí lo hago. No, podemos decir no. Podemos decirle no a nuestro yo, no a nuestra carne, no a la carnalidad, no a la tentación. Ahora ya tenemos esa capacidad porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y no es un espíritu, el Espíritu que Dios ha traído, nos ha dado, su Espíritu Santo en nosotros, a nuestro espíritu, no es un espíritu que sea cobarde o que tenga miedo, sino que es de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que somos en Dios, eso es lo que somos en Cristo y propiamente a eso estamos llamados, a vivir una vida cristiana en plenitud, sabiendo y entendiendo que Dios espera por nosotros y que Cristo vendrá un día a buscar a su iglesia. No mucho tiempo, pero vendrá a buscar a su iglesia. Y somos parte de esa iglesia, somos parte del cuerpo. Y esas manchas y esas arrugas han sido quitadas por su sangre. No es algo que va a ser en el cielo, en la eternidad. No, Él ya lo hizo. Es algo que debemos entender. Es un tema amplio, es un tema bellísimo, profundo, grande, que podríamos estar viendo en otras entregas, pero quería hacer esta reflexión para que este año 2024, hermano, amigo, usted pueda tener una reflexión, una introspección y darse cuenta en dónde se encuentra, hacia dónde se dirige y qué puede hacer en Dios y cómo puede vivir esta vida en libertad y qué es lo que quiere hacer en Dios, qué propósitos hay en Dios, qué le ha dicho Dios del propósito que tiene en su vida, cómo quiere vivir su vida cristiana y su vida espiritual en este 2024. Esa es la reflexión que hemos querido traer en esta entrega. Como siempre, les agradezco mucho el favor de su atención. Su hermano y amigo Sergio Pérez les envía un abrazo fuerte en este 2024 para todos y cada uno de ustedes.
que lo puedan vivir en bendición, en victoria, en plenitud. Si usted tiene alguna duda, algún comentario de esto que acabamos de exponer aquí en Al Abrigo de Su Gracia, escríbanos aquí abajo en la caja de comentarios, en el chat. Escríbanos si tiene duda, si tiene algún comentario, el que sea. Hágalo. Nos interesa mucho saber su opinión. Y les agradezco mucho una vez más. Estaremos en este 2024 trayendo nuevos programas, nuevos temas y por supuesto aquellos que nos sugieran los vamos a atender aquí en Al Abrigo de Su Gracia. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga.